Vamos a tejer esta pieza en hilo tipo cristal doble en color miel y un gancho del número 2.5. Antes de tejer la primera cadena vamos a dejar 5 centímetros de hilo por lo menos, y entonces ya la tejemos enseguida 3 cadenas más, en total 4 cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado en la primera de ellas, enseguida 5 cadenas, y lo que vamos a repetir alrededor de esta vuelta es un macizo dentro del anillo, 3 cadenas, un macizo dentro del anillo, 3 cadenas, un macizo dentro del anillo, hasta terminar con 8 espacios como estos. Esta vuelta se va a cerrar en la tercera cadena contando de abajo hacia arriba de las primeras 5 que tejimos. Aún no hemos tirado del hilo para cerrar el centro porque vamos a volver a tejer en ese espacio en la vuelta número 2, que vamos a iniciar con una cadena. Voy a bajar por este punto donde cerré la vuelta anterior, haciendo 3 medios puntos sobre él. Entonces tejí una cadena sobre ese punto bajo y tejo 3 medios puntos. Después, en el espacio que está abajo de esos 3 medios puntos, voy a colocar el gancho y lo saco por el anillo mágico. Ahí saco un punto y hago un punto deslizado, después una cadena. Ahora voy a subir por el siguiente macizo con 3 medios puntos también. Después sobre ese mismo punto hago un punto deslizado. Ahora alargo la gasa que tengo en el gancho y por ahí voy a pasar mi estambre. Tiro del hilo y es como si hubiéramos rematado este punto. Lo que acabo de hacer aquí lo voy a repetir 4 veces alrededor de esta vuelta. Como paso al siguiente punto, solamente lo atravieso, paso el hilo sobre las 3 cadenas que están antes y procurando que quede a la misma distancia para que este espacio no encoja, hacemos ahí una cadena. Entonces ahora sí bajo con 3 medios puntos sobre este punto, hago un punto deslizado en el anillo mágico, subo con 3 medios puntos sobre este punto, hago un punto deslizado en la parte superior de este mismo punto y repito lo que acabo de hacer aquí.
Termino esta vuelta número 2 con un punto deslizado en la parte superior del último macizo que tejí. Vean cómo queda. Ya quedaron cubiertos todos los macizos. Bajé, subí, pasé a este lado, bajé, subí, pasé a este lado, bajé, subí, pasé a este lado, bajé, subí y ahí terminé la vuelta. En este momento ya puedo tirar del hilo para cerrar el centro. Y este hilo se va a ocultar alrededor de estos puntos, de modo que quede cerrado por completo, pero sin deformar el tejido. Después ya lo podemos cortar. La vuelta número 3 se inicia haciendo un punto deslizado en el primer espacio que tengo. Enseguida 3 cadenas. En ese mismo espacio vamos a tejer un macizo. Después dos macizos incompletos que se quedaron en el gancho y que voy a cerrar juntos. Lo que acabo de hacer lo repito. Un macizo incompleto, un segundo macizo incompleto y los cierro juntos. Cargo mi gancho, levanto el primero de los 3 medios puntos que tengo aquí y después lo paso a través del siguiente espacio. Por ahí saco un punto y hago un medio punto alto. Cargo mi gancho y en el siguiente espacio, que es el segundo, hago 2 macizos incompletos y los cierro juntos. Este par de puntos que acabo de tejer los voy a repetir por 2 veces más en este mismo espacio. Ahora cargo mi gancho, levanto el primer medio punto de los 3 que tengo aquí, lo paso por el espacio número 3, saco un punto y hago un medio punto alto. Todo lo que acabo de tejer en este segundo espacio lo voy a tejer idéntico en cada uno de los espacios que restan. Se va a terminar esta vuelta con un medio punto alto en este punto y un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 cadenas que hicimos al principio. Hasta aquí llevamos 3 vueltas, ya está rematada esta pieza. Las hemos tejido por el lado derecho. La vuelta número 4 se va a tejer por el revés. Aquí hice un nudo corredizo y voy a colocar el estambre en el primer espacio y voy a atravesar el centro de este primer arco. Ahí hacemos un medio punto, después 5 cadenas. Paso al siguiente espacio, atravieso el segundo arco y hago un medio punto. Y esto es lo que voy a repetir alrededor por 8 veces. 5 cadenas. Entro por el tercer espacio, atravieso el arco y hago medio punto.
Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos. Esta vuelta número 4 les debió quedar así. Son 8 arcos en total. La vuelta número 5 se va a tejer ahora volteando el tejido. Haciendo un punto deslizado en el primer arco. 3 cadenas. Y repitiendo lo que tejimos aquí en esta vuelta número 3. Comenzamos con 3 cadenas y un macizo, que aquí ya formarían los primeros 2 macizos incompletos que se cierran juntos arriba. Debo hacer 3 pares. Hago 2 macizos incompletos más y los cierro juntos. Y por último el tercer par, 2 macizos incompletos que cierro juntos. Después en el medio punto voy a hacer un medio punto alto. Y lo que hice aquí lo repito acá. Dos macizos incompletos que se cierran juntos por 3 veces. Y un medio punto alto en el medio punto. En el medio punto que está entre un arco y otro. Y así hasta terminar la vuelta nos deben quedar 8 motivos como estos. Esta vuelta se va a cerrar en la tercera cadena de las primeras 3 que hicimos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. De esta forma debió quedar. Este es el revés del tejido que va a ser nuestro derecho. Y el derecho por donde estuvimos tejiendo es este lado. Si ustedes los quieren dejar así, solamente los colocan en un platito. Pero si quieren darle un toque más natural, vamos a colocarle azúcar artificial, que es como un polvo con brillito, muy fino. Y lo único que hay que hacer es colocarlos encima, sacudirlos un poco y así deben quedar. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.